Volvemos hoy, como cada año, todos los 18 de mayo, aquí, a Las Piedras, para rendir homenaje a aquel hecho histórico que marcó a fuego la lucha independientista de nuestro pueblo, al tiempo que también marcó el comienzo del liderazgo del jefe de los orientales, nuestro héroe nacional, don José Artigas. La batalla de Las Piedras adquirió ya en aquel tiempo una particular significación, porque llegó en un momento en que campeaba el desánimo en la conducción de la Revolución del Río de la Plata, en la medida que se habían sucedido fracasos militares diversos que ponían un signo de interrogación sobre el destino del levantamiento. El triunfo alcanzado en la batalla de Las Piedras representó un gran impulso y una reafirmación de la lucha por la independencia, porque permitió avanzar en lo inmediato hacia el primer sitio de Montevideo y poner a las fuerzas hispánicas colonialistas a la defensiva. Justamente este hecho, esta situación, se refleja en el mensaje que José Artigas envió a la Junta Gubernativa de Buenos Aires. Decía Artigas: estos son los momentos en que me considero elevado por la fortuna al grado de felicidad más alto, por cuanto las armas a mi mando han podido contribuir a perfeccionar la grande obra de la libertad de mi amada patria y dar a la Junta Gubernativa de las provincias del Río de la Plata, que la representa, un día tan glorioso. Por eso, esta victoria militar representó y se ha convertido en el antecedente fundacional de nuestro Ejército Nacional, y es por eso que hoy también conmemoramos y saludamos el aniversario del Ejército Nacional. La batalla de Las Piedras, además, tuvo algunas características que acompañan de manera permanente a nuestra propia historia y que definen los rasgos de nuestra identidad como nación. Fue el pueblo reunido y armado bajo el liderazgo de su jefe, José Artigas, el que alcanza la referida victoria. Un conjunto de orientales de diferentes orígenes y características que se conjugaron para defender los ideales independentistas de forma conjunta. La batalla de Las Piedras fue el combate de ciudadanos sin formación militar específica, conducidos por José Artigas frente a nada menos que el ejército regular español. Por eso, la batalla de Las Piedras también mostró la profunda raigambre popular e igualitaria de la Revolución Oriental. Allí estaban orientales de todas las condiciones, expresando una nota propia que va a caracterizar todo el proceso de la lucha por la independencia liderada por el ideario artiguista, pero que también continúa caracterizando a nuestra propia cultura política hasta nuestros días. Ese sentido de la valoración de los vínculos horizontales e igualitarios, que fueran tan bien retratados por Carlos Real de Azúa en su magistral obra Uruguay, una sociedad amortiguadora, en la que destaca este rasgo como un componente central de nuestra vida en sociedad, que se ha proyectado y mantenido como parte de nuestro mandato fundacional y que se puede sintetizar en esa frase popular que dice: Naides es más que Naides. República, libertad, ciudadanía, democracia. Valores centrales que nos acompañan desde los orígenes de nuestra nacionalidad. Valores que recogen la esencia del ideario artiguista y se han proyectado de manera indeleble en nuestra ya larga historia nacional. Pero la batalla de Las Piedras ha tenido otra connotación que también se vincula nítidamente con nuestra identidad. Fue un triunfo que se alcanzó en inferioridad de condiciones, en situación de adversidad. La correlación de fuerzas previa al combate determinaba, tanto en número de efectivos como en su preparación profesional e incluso en su posición geográfica en el terreno de lucha, una ventaja para las fuerzas hispanas. Sin embargo, las fuerzas orientales alcanzan la victoria
a partir de algunas decisiones estratégicas impulsadas por José Artigas y sobre todo debido al espíritu rebelde y pujante de todo un pueblo decidido a defender su derecho a ser libre, más allá de todo cálculo y evaluación racional de las alternativas. Desde entonces y siempre hasta ahora, no hay dudas de que en nuestra identidad nacional se impregnó la idea de que siendo un país chico en geografía y en población, sin embargo, hemos sido siempre y seguimos siendo capaces de las más grandes cosas, aun cuando la evaluación de las posibilidades indique otra cosa. Esta convicción ha estado presente en los más diversos ámbitos de nuestra vida social, cultural y política, y se reafirmó sin duda en la lucha contra la pandemia, en donde Uruguay destacó en el mundo como uno de los países que mejor respondió a esa situación. Y hemos sido, en tanto, motivo de admiración en diversos momentos por parte del mundo entero. Y así vamos a enfrentar también estas nuevas adversidades que hoy enfrentamos, con la plena convicción de que los uruguayos sabemos salir adelante cuando las circunstancias lo hacen difícil. Son estas mismas circunstancias las que han construido también una permanente preocupación por los más débiles, por los menos poderosos, por el equilibrio y la búsqueda permanente de la equidad. Este espíritu ha sido un gran impulso para la construcción de una de las democracias más sólidas y fuertes del mundo. El ranking anual que mide el estado de las democracias en el mundo ubicó a nuestro país en el año 2022 como una de las pocas democracias plenas del planeta, alcanzando el lugar número 11 en el mundo. Y esto es ahora, en estos tiempos. Un gran orgullo que representa un desafío que debemos honrar y profundizar todos los representantes del sistema político. Pero también el legado de Artigas en la Batalla de las Piedras tiene otra dimensión particularmente relevante y sensible. Su mensaje inolvidable luego de la victoria, que realzó aún más su triunfo. Fue un mensaje humanista muy profundo. Clemencia para los vencidos, curar a los heridos y respetar a los prisioneros. Otra referencia que a lo largo de nuestra historia se reiterará y constituirá como una marca central de nuestra vida en sociedad, solo interrumpida en contadas y muy deplorables ocasiones que nunca debemos olvidar para garantizar que no se repitan en el futuro. Nuestra historia es la historia de la concordia y el respeto por el adversario, más allá de todas las diferencias. Es la historia de la valoración de las discrepancias como elementos de enriquecimiento del quehacer colectivo. Es la historia de cómo se zanjó la Guerra Grande, con la famosa e histórica frase, ni vencedores ni vencidos. Es la historia de cómo surgieron a partir del Pacto de 1872 las primeras formas de coparticipación y tolerancia entre los partidos políticos de nuestro país. Es la historia que hizo posible, a partir de las primeras décadas del siglo pasado, la adopción de reglas de juego que convirtieron a las elecciones en el método legítimo para dirimir nuestras diferencias. Es la historia de la sorprendente y temprana construcción de uno de los primeros estados de bienestar del mundo, que estableció, extendió y garantizó los derechos a todos los ciudadanos, particularmente a los más débiles y desamparados. No puedo cerrar estas palabras sin reivindicar la trascendencia que la figura de José Artigas tuvo en la Revolución Hispanoamericana y particularmente en el Cono Sur de América Latina. Pocos días después del triunfo de las Piedras, comenzó el litigio entre la concepción federal que expresaba Artigas y la propuesta centralista de la Junta de Buenos Aires, a tal punto que dio origen a la histórica redota, el éxodo del pueblo oriental, cuando la Junta de Buenos Aires ordenó de manera unilateral poner fin al primer sitio de Montevideo.
Pero basta visitar y recorrer las provincias que fueron parte de la vieja Liga Federal que Artigas condujo en su momento de mayor peso político y militar para registrar la significación y el valor que los habitantes de esas provincias siguen hoy reconociendo al papel que José Artigas jugó en la historia de esas sociedades. Porque a veces uno puede pensar que la dimensión que nosotros le otorgamos a José Artigas es resultado de una construcción propia, nacional, en la medida que lo hemos reconocido como nuestro héroe nacional. Sin embargo, la prueba más contundente de su dimensión política e ideológica surge de la lectura de las obras más relevantes de los principales adversarios políticos de Artigas. Justamente, las reflexiones de los representantes del pensamiento unitario del siglo XIX en la República Argentina nos permiten calibrar la importancia que Artigas tuvo en todo el proceso de gestación de nuestros pueblos, particularmente en una de las principales obras de Domingo Faustino Sarmiento, uno de los principales antagonistas del federalismo rioplatense del siglo XIX, escribía en su famosa obra Facundo, Civilización o Barbarie, que su principal preocupación y desvelo era que surgiera un nuevo caudillo federal de la talla de José Artigas. Y esto lo escribía décadas después de que Artigas falleciera. Ese testimonio es la confirmación más cabal de la trascendencia política, de la importancia e influencia que había generado José Artigas en su gesta y en su intención, lamentablemente fallida, de construir un proyecto federal para nuestros pueblos. Pero además Artigas nunca midió sus actos y opciones en función de cálculos de los costos políticos y del inmediatismo. Siempre miró lejos, pensando en la pública felicidad. Y en cumplimiento de ese legado es que hemos impulsado y seguiremos impulsando en este gobierno las reformas que tienen como norte el bienestar de las próximas generaciones y particularmente de los más jóvenes y de los más débiles. Las reformas en curso, tanto de la educación como de la previsión social, como la del Estado, son propias de un gobierno que trabaja con luces largas, construyendo y pensando en el futuro de nuestro país y de su gente, a tal punto que sus beneficios se seguirán proyectando y consolidando con el transcurrir del tiempo. Artigas formuló un ideario democrático, republicano, de libertad y de igualdad social que se ha proyectado hasta nuestros días, trasladándonos un mandato que todos los uruguayos debemos respetar y cumplir. Justamente un día como hoy, 18 de mayo, pero en 1811, emergía su figura de la mano de su pueblo. Bueno es recordarlo y sobre todo que sirva para reafirmar su legado más profundo, para que todos actuemos en los tiempos que corren, reafirmando sus principios y sus valores centrales de nuestra vida en sociedad. Muchas gracias.